Esto es Abro Libro, un podcast para conocer el arte de escritoras y escritores, su trabajo, su obra, sus voces. Soy Florencia Scarpati. Mauro Libertela nació en México, creció y vive en Buenos Aires. Es autor de los libros Mi libro enterrado, El invierno con mi generación y Un reino demasiado breve, entre otros libros. Fue publicado en varios países y en 2017 fue seleccionado por el iFestival como uno de los 39 escritores de ficción latinoamericana menores de 40 años. Hace unos meses publicó su nueva novela, que ya hablaremos si es novela o qué es, llamada Un futuro anterior. ¿Cómo estás, Mauro? Hola, ¿cómo andas, Florencia? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo te llevas con estas introducciones así y te escuchás sobre vos? No, bueno, son datos irrefutables, así que tal vez el único dato que podríamos refutar de mi propia breve currículum de solapa, para llamarlo de algún modo, es esto de que en el 2017, bueno, fui seleccionado por el iFestival dentro de los escritores más no sé qué, bla, 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 de ficción menores de 39 años. Todavía soy menor de 39 años, ahí como en el límite. El tema de la ficción es algo que podemos hablar luego, que es como tal vez lo único con lo que no sé si estaría del todo de acuerdo con mi propia solapa, pero el resto está muy bien, es mi vida, digamos. Viste que tengo la impresión de que se resalta mucho cuando un escritor es joven. Sí, hubo como... Sí, creo que es algo relativamente reciente, me parece, de los... Pongámosle, de este siglo, digamos, que se empezó a hablar mucho del joven escritor, e incluso empezó a ocurrir esto de que ya no se sabía cuál era el límite de la juventud, que es algo también que excede a la literatura, ¿no? Pero medio que hasta los 50 años seguí siendo un joven escritor. Y hay como una especie de fetiche, me parece, con el escritor joven. No sé a qué se debe, habría que pensarlo un poco, abrirlo como tal vez a otras disciplinas artísticas, a ver si ocurre lo mismo con... Yo no siento que se hable de los jóvenes músicos, los jóvenes pintores, los jóvenes cineastas, pero sí el escritor joven está teniendo, no sé si mayor visibilidad, pero hay algo ahí que está ocurriendo y eso hace también que pasen estas cosas medio raras de que somos jóvenes un poco hasta, no sé si para siempre, pero como que se estira un poco el concepto de juventud. Yo siempre me sentí una especie de joven viejo, así que no sé si me siento del todo adentro de la categoría escritor joven, pero bueno, al mismo tiempo entiendo que lo soy, sí. Y hablando, bueno, se ve que la literatura que es algo que se basa mucho en el pasado, digamos, piensa mucho en el futuro en este caso, ¿no? Y hablando de tiempos presentes, futuro anterior, ¿por qué futuro anterior se llama la novela? Qué buena pregunta. Primero porque me gustó el título, cosa que no me ocurrió con mis libros anteriores, donde el título vino un poco al final, e incluso a veces me costó encontrarlo. Por ejemplo, en mi primer libro, Mi libro enterrado, yo tenía un título que era Un árbol para la tierra, que tenía un poco que ver con algo que digo ahí adentro del libro, y conversando con el editor me dijo, no, es un título como... no sé, muy Greenpeace, ¿viste? No está bueno. Y lo fuimos como conversando hasta que llegamos a Mi libro enterrado. Con El invierno con mi generación, el título salió de una frase de una canción del músico italiano Franco Battiato, que también la encontré medio cuando estaba cerrando el libro, menciono a Battiato, aparece esa frase y digo, listo, tengo el título del libro. Con Un reino demasiado breve me pasó algo... qué sé yo, distinto, que es que estaba en un avión volviendo de Guadalajara leyendo un libro que en este momento no me acuerdo de quién era, pero que tenía un prólogo de Vargas Llosa
y estaba leyendo, había arrancado obviamente por el prólogo, y el prólogo decía en un momento, es un reino demasiado breve. Dije, encontré el título para el libro que estoy terminando. Y en este caso, a diferencia de todas estas experiencias anteriores que te cuento, el título fue medio lo primero que tuve. Y me gustó, no sé, me apareció como esa imagen, y casi te diría que después el libro se fue como acomodando a ese título. Y después ya le encontré como, bueno, un poco sus justificaciones de, bueno, es un libro que narra un poco el pasado, pero que es también como una especie de carta hacia el futuro, porque es un libro que empieza con una relación amorosa de hace 15 años, pero termina con el nacimiento de una hija, que ahí está también el futuro. Entonces, bueno, de algún modo el libro se podría preguntar si ese futuro, que es la hija, ya era anterior en esa relación que empezó hace 15 años, y ya estaba ahí como un poco predestinado eso o no. Es un título como medio, no sé, me gustaba sonoramente, pero también tiene como esos pliegues en el tiempo con los que el libro finalmente fue jugando. Bueno, para los que no leyeron aún la novela / el libro, contemos de qué se trata. 2 jóvenes que se conocen en una fiesta en Buenos Aires, en un momento donde todo es promesas y fulgor. Pero bueno, las cosas se complican cuando ella se pone de novia con un amigo de él, y entonces se ven obligados a llevar una relación secreta que alcanza picos dramáticos y amenaza con destruirlo todo. Y ahí empieza a contarse esta historia, que es una historia que vos sabés que, más allá de la historia de amor en sí, a mí me pasó que leyéndola, creo que es una gran historia sobre la amistad también, ¿no? Sobre las contradicciones en una amistad. ¿Qué pensás? Sí, estoy de acuerdo. Sí, es un libro sobre cómo se constituye tal vez una pareja, pero es tal vez sea sobre todo un libro sobre 2 amigos, o sobre un grupo de amigos, o también un libro sobre cómo ser amigos en distintos momentos de la vida, porque también no es lo mismo la amistad a los 20 que a los 30, que a los 40. Del mismo modo que no es igual una pareja a los 20 que a los 40, hay un nivel de intensidad como de un frenesí entre romántico, sexual y medio maníaco también, que encontramos a veces en el amor joven, que se replica también, tiene algo en la amistad también en esa época. No sé, yo personalmente, mi grupo de amigos de los 20 años, nos veíamos todos los días, era casi como estar enamorados en algún sentido. Claro. Y ahora mantengo un poco también ese grupo de amigos, y tengo otros amigos y los quiero, y siento que la relación tal vez incluso sea más profunda ahora que en ese momento, pero no es igual de intensa, eso seguro. Y si el libro cuenta un poco cómo una pareja se va transformando a lo largo de las 3 partes del libro, son también la transformación de una pareja de esa pasión a una cosa más como familiar, o incluso también cómo una pareja se va convirtiendo en 2 amigos, aunque suene un poco triste decirlo. También es cierto que esa transformación se ve también en el grupo de amigos, digamos, sí. Me gusta cuando decís algo así como, hablando de este personaje, ¿no? Que tiene sentimientos contradictorios en disputa, y decís algo así como una guerra civil de bolsillo. Sí, creo que el relato, la novela, el libro, el texto, y le podemos seguir así poniendo palabras, cuenta un poco también eso. Como, bueno, es la historia de una neurosis también, ¿no? El libro tiene como, sobre todo me parece que la primera parte tiene bastante acción, escenas, peripecias, pero es también como, bueno, una especie de tratado personal sobre la culpa, sobre qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué tendría que hacer uno ante eventualidades que ocurren finalmente cuando uno está vivo, porque las cosas pasan. Y la guerra civil de bolsillo también es un poco eso, es como todo lo que uno tiene en la cabeza todo el tiempo, que son ideas contradictorias, pero que pueden convivir, y de hecho conviven. Me acuerdo una frase de Fabián Casas que
en realidad Fabián Casas tomó una vez un título de Mario Lebrero. Mario Lebrero tiene un libro de cuentos que se llama La máquina de pensar en Gladys, que es un título medio bizarro y muy gracioso. Y Casas tomó ese título para decir que la máquina de pensar en Gladys para él es eso que tenemos como todo el tiempo en la cabeza, que no nos deja como descansar, ¿viste? De estar todo el tiempo pensando en las posibilidades, o tendría que haber hecho esto, o qué va a pasar con mi vida mañana. El libro tiene, me parece, también algo de máquina de pensar en Gladys, que es un poco esto que estamos hablando. A mí me interesa hablar sobre las marcas de época que hay en la novela / libro. Me interesa hablar sobre la música que hay en la novela / libro, sobre la transformación urbana, pero como desde que empezamos a hablar nos está tirando el tema de definir finalmente si esto es una novela o un libro, pasemos un segundo a sacarnos de encima eso. Saquemos esto de encima, que es como una pregunta obligada, y después pasemos a la literatura en sí. Lo contamos a esto y lo decimos porque todo el tiempo está toda esta pregunta sobre la autoficción, todos estos términos que hay para definir cuando uno escribe sobre un hecho que le pasó en la vida, básicamente. Viste que le dicen autoficción, literatura del yo. Bueno, vos decís que es una novela autobiográfica. También le dicen autonovela, hay muchos términos. ¿Crees que estas definiciones les importa más al círculo literario que a los lectores? Me parece que encontrarle una palabra, creo que sí, creo que es algo que le importa a los que están como muy metidos o en la crítica o que son lectores más duros. Pero dicho eso, sí me doy cuenta y puedo reconocer que al lector, llamémosle más general, o que no está tan metido o que no pasó por la Facultad de Letras, o que no lee crítica, etcétera, sí le importa mucho si las cosas que se narran en un libro ocurrieron o no. Eso me parece que todos los lectores lo tenemos de una manera casi instintiva, te diría. Y también se activa ahí como nuestro voyeurismo y nuestro amor por el chisme. Todo eso está cuando leemos, me parece. Y hay como un pacto de lectura también, me parece, siempre en todos los libros. Y ahí está el verosímil también, que se juega cuando uno escribe, que es algo bastante difícil de manejar. Con lo que yo hago, me parece que, bueno, con lo que hacemos todos los que escribimos, pero con lo que yo hago, tengo que estar tengo que tener mucha conciencia de un poco acompañar al lector en ese pacto de lectura de, bueno, esto que te estoy contando tiene una base fuerte autobiográfica y eso yo no te lo voy a romper. Después, por supuesto, existe la posibilidad de que yo reconstruya diálogos que en el fondo no ocurrieron o que yo exagere ciertas cosas. Todo eso es parte de la construcción de un libro y ahí sí yo le pongo el nombre de novela, digamos, pero más allá de la palabra que le pongamos al libro, autoficción, literatura autobiográfica, creo que es importante para todos entender o consensuar un poco que si esto ocurrió o no ocurrió. Vos sabés que Vivian Gornick, que obviamente la conocés, es una escritora que todo lo que escribe está basado en su experiencia. Dice que en unas memorias solo te tenés a vos misma para generar drama y que por eso tenés que implicarte. Me recordó algo que sé que tu mamá te dijo alguna vez, que tenés que ir a fondo cuando escribís. Sí, que es difícil. Es difícil porque también es muy difícil leerse a uno mismo. Creo que es uno de los aprendizajes más complicados que tiene que ir haciendo un escritor, digamos. Porque, bueno, tomar esa distancia respecto del propio texto que uno está escribiendo, a veces uno cree que fue a fondo y no, y en realidad estaba cuidando mucho o estaba como especulando. Es muy difícil también de eso, darse cuenta qué es lo que uno está haciendo y es algo que uno va aprendiendo y creo que nunca lo termina de aprender del todo. Y después sí, efectivamente está el problema de cuando uno trabaja con materiales de la vida, digamos, o volvamos a llamarles autobiográficos, que es, bueno, cuánto proteger a los demás, cuánto no, cuánto exponerse a uno mismo. Y ahí está un poco también, me parece, esto que te decía antes del pacto de lectura, de que, bueno, yo
le digo al lector, bueno, esto es algo donde yo voy a transitar una experiencia, digamos, te voy a contar una experiencia que yo transité, que para mí fue una experiencia fuerte y por eso la escribo, desde la muerte de mi padre hasta esto hasta esta relación de pareja del libro nuevo. Cualquiera sea la experiencia, en general tienden a ser experiencias que a mí me modificaron o que fueron difíciles de atravesar en su momento. Pero también escribir el libro para mí va a ser una experiencia o debería ser una experiencia de transformación y una experiencia que no sea fácil ni cómoda. Y hay algo de jugarse también ahí, que me parece que es un poco lo que me estaba diciendo mi mamá y que yo me empiezo a dar cuenta recién ahora de eso. Que no se trata solo de, bueno, contar las cosas más heavy, ¿viste? O lo que no te animás a contar, o contar los secretos más íntimos, o las cosas más bajas. No se trataba únicamente de eso, hay algo de eso, por supuesto, pero no se trata solo de, bueno, contar esas cosas que no te terminás de animar a contar, sino también, bueno, que la experiencia de escritura del libro sea una experiencia de peligro, de transformación, de tirarte como un poco al vacío. Y me parece que ir a fondo es un poco también eso, ¿viste? Están los temas, pero está también, bueno, en la escritura del libro. O sea, la experiencia vale si la escritura está a la altura de esa experiencia también, porque si no, si es solo experiencia, no. Sí, que la escritura sea también una experiencia transformadora para mí, digamos, que bueno, cuando empiezo a escribir el libro y cuando lo termino, yo ya no tengo que ser la misma persona, que no sea lo mismo, digamos. Yo no soy el mismo antes de escribir el libro y después de escribir el libro. Y eso le tiene que llegar al lector e idealmente, digamos, tiene que producir una transformación en el lector. Eso también es como un poco, me parece, uno de los secretos del género, que el género transmite experiencia y si la experiencia es transformadora, nos transformamos todos. Claro. Vos sabés que hay un momento en que vos decís algo que no lo tengo anotado, pero lo tengo casi en la memoria, que decís algo así como comparás la literatura con la música, como que las mejores piezas literarias y las mejores canciones, hay un momento como que iluminan, como que dicen algo que parecía innombrable. No me acuerdo textual, pero como que a veces la literatura ayuda a encontrar palabras de algo que no estaba dicho aún. Y lo comparás con la música. Y eso pasa mucho en tu libro. Como hay sentimientos, hay descripciones de sensaciones que uno las puede conocer y que tal vez no estaban nombradas. Esto no es una pregunta, esto es una observación. Bueno, qué bueno. No, me gusta. Sí, me acuerdo de ese momento. Estoy por hacer una confesión, pero no sé si debería hacerla, pero bueno, la voy a hacer porque ya estamos, te implicaste. Ya estamos jugados y como dijimos recién, no hay que ir a fondo, ¿no? Hay que ir a fondo. Esa frase puntual no es mía, digamos, o sea, no es mía en el sentido de que la copié textual de otro libro sin citarlo, que es algo que yo hago mucho, y esa es la confesión un poco culposa que estoy haciendo en este momento, que yo en general cuando leo tengo una técnica un poco delictiva, que es que cuando estoy leyendo un libro y me gusta mucho una frase, la anoto en un cuaderno puntual que tengo, que es un cuadernito violeta chiquitito, pero no pongo ni de dónde la saqué ni nada para ir olvidando un poco de dónde salió y que eso se mezcle como con otras frases que me gustan mucho por su sonoridad o por lo que dicen, y después cuando estoy escribiendo un libro tengo siempre ese cuaderno a mano y voy insertando esas frases a medida que escribo. Claro. Y es como que es una especie de, no sé, como diálogo, collage, cosa rara entre los libros que fui leyendo en mi vida y cómo eso se va metiendo en la literatura. Y esa frase puntual es de Valeria Luiselli, esa sí recuerdo de dónde la saqué y es de Valeria Luiselli, que es una escritora que me gusta mucho. ¿Cuál? ¿En Desierto Sonoro? Sí, es de Desierto Sonoro, sí. Pero bueno, más allá de decir que esa frase exacta como la escribí, no la escribí yo, aunque sí la escribí yo, porque bueno, el juego tiene esa complejidad. Sí, para mí ese es un gran momento, ¿viste? De cuando uno lee, de cuando uno escribe, que es cuando decís, claro, esto es lo que estaba pensando y no me había dado cuenta que... O no me había dado cuenta que se podía decir así, o no me había dado cuenta de que lo había pensado, pero sí, esto es algo que vengo pensando hace mucho tiempo y recién ahora me doy cuenta de que lo venía pensando. Para mí es como un momento en abismo así, muy potente.
Y estoy pensando en lo de la música, qué sé yo, a mí me pasaba mucho con, no sé, volviendo por ahí al fin de la adolescencia o a la adolescencia misma, me pasaba a los 16, 17, que escuchaba como mucho rock nacional o rock, sí, rock en nuestra lengua. Y para mí había como muchas frases todo el tiempo que yo sentía que me estaban hablando a mí. Viste que el rock en ese momento tiene algo muy raro, que es muy masivo. Uno puede estar en un concierto con 50.000 personas y sin embargo el tipo que está en el escenario está diciendo algo y vos decís, esto es para mí, o sea, me lo dijo a mí. Para mí la literatura y la música tienen eso muy lindo, ¿viste? Que es al mismo tiempo como para todos y sin embargo es como que te lo están diciendo al oído a vos. Sí, bueno, la experiencia transformadora. Para cerrar el tema, pensaba que tal vez Valeria puso algo que vos ya lo pensabas, ¿no? Por eso Sí, te resonó. bueno, claro, eso está bueno, sí, como que la frase misma es lo que me ocurrió a mí y por eso también la puse en el libro y después leyéndola te ocurrió a vos y eso es como increíble, sí. Claro. Vos sabés que leyendo el libro también en un momento leo la palabra Un reino demasiado breve, que es tu novela anterior. Y como que hay mucha resonancia con tu obra en general. En un momento pensé y dije, es como si él contara su propia vida, pero con diferentes cámaras, ¿viste? Como una cámara, contás un libro con una cámara, otro libro con otra cámara. Sí, totalmente, sí, es un poco así. Son mis referencias televisivas, ¿viste? Que tengo. No, está muy bueno, porque yo a veces lo había pensado, pero con una referencia más teatral, que era, viste, en el teatro o también en los recitales muy grandes de estadios, que está como el iluminador que maneja ese tacho gigante y va como siguiendo al cantante que va corriendo, tipo va Mick Jagger corriendo por el escenario y el iluminador va como esa luz redonda muy potente, lo va como siguiendo por el escenario, pero después el guitarrista hace un solo, entonces lo ilumina el guitarrista y después el baterista tiene su momento y lo ilumina a él. Sí, yo siempre lo pensé un poco así, como bueno, el iluminador, el libro es un poco el escenario, digamos, mi vida es lo que ocurre en el escenario y cada libro es el iluminador como ponchando, para usar una palabra también televisiva, ponchando a alguien que está en el escenario. Pero bueno, es un poco lo que estás diciendo vos, lo de las cámaras, sí. Yo me voy dando cuenta que lo que hago es un poco eso, y en este libro lo hice también un poquito explícito, porque menciono todos mis libros anteriores en este libro. Entonces es como que el rompecabezas ya se empieza a ver, ¿viste? Cuando, bueno, las primeras piezas del rompecabezas vos todavía no ves la figura. Pero al ser un cuarto libro que ya empieza a incorporar a los libros anteriores, se empieza a ver cómo las piezas van armando un dibujo grande, y eso lo hice explícito mencionando, en un momento digo, bueno, esto ya lo escribí en un libro sobre mi padre murió en tal momento, pero eso pertenece a otros libros. Después digo, bueno, yo tuve una novia que qué sé yo, le terminé escribiendo un libro, nunca supe si lo leyó o no. Fui incorporando para también hacer como deliberadamente explícito ese armado. Bueno, Mauro, no puedo no preguntarte esto porque más allá de que hayas escrito un libro sobre el tema, pero me interesa charlarlo con vos, que es la primera vez que tengo la oportunidad. Mauro es hijo de escritores, para quienes no saben, Héctor Libertela y Tamara Kamensain. Y bueno, y me preguntaba eso, ¿no? Más allá de lo que uno puede saber, ¿cómo era vivir en una casa de escritores, pero de lo más doméstico que recuerdes? O sea, es muy loco tener dos padres escritores. O sea, es muy distinto. De hecho, vos lo contás en el libro. No en este libro, en mi libro Enterrado. Eso lo contás. Sí, o sea, bueno, lo primero que voy a decir es obvio, pero para mí es la normalidad, entonces me cuesta verlo como algo distinto o excepcional, aunque bueno, obviamente me puedo dar cuenta que no es lo más común tener dos padres escritores, pero eso me di cuenta, te diría, bastante tarde en mi vida. Cuando era chico y mis padres hacían lo que hacían y era como lo más normal del mundo y ni siquiera me importaba demasiado lo que hacían. Me di cuenta, te diría, hubo un momento de esos que uno
siempre que por alguna razón han sobrevivido como a la purga del tiempo y se anclaron en la memoria de un modo medio misterioso, que son esas pequeñísimas escenas que parecen no tener mucho sentido y sin embargo como que contienen a veces pueden contener todo el sentido de una vida, que es, no sé, eso fue en la primaria, te diría en primero o segundo grado, yo era muy chiquito y entré como al colegio y apareció la directora y la saludé, qué sé yo, y me dice, vos sos Mauro, sos el hijo de escritores. Y ahí como que me di cuenta por primera vez la excepcionalidad de mi vida, digamos. Dije, mira, si me lo dice de este modo es porque no es tan común que los padres sean escritores, si no, no me lo diría, digamos, ¿no? Ese fue como el primer momento que me di cuenta que algo raro había. Después, bueno, vivir en una casa con muchísimos libros fue algo bastante increíble para mí, sobre todo porque miraba los libros, no es que los leía necesariamente, pero estaba como todo el tiempo mirando esa biblioteca. Después estaba la parte negativa, que es que, no sé, mis viejos laburaban un montón, como ocurre en este país, que tenés que tener 3, 4 laburos, y escribían cuando podían, o sea, en los tiempos libres. Esos tiempos libres son en general los fines de semana, que son los momentos en que uno querría que lo lleven como a una plaza, a un club, y ellos aprovechaban para escribir. Entonces no me llevaban mucho ni a la plaza, ni al club, ni a ningún lado, y yo tenía medio que divertirme solo como pudiera. Esa era como la parte no tan copada, digamos, de tener padres escritores. Hay una escena en mi libro Enterrado que, no sé, la tengo como visualizada, ¿no? Que es que tu papá te llama y te lee, tenías 12 años, 10 o 12 años, y te lee un cuento de Borges. Sí. Y que vos ahí contás que no te lo contó como un padre lee un cuento a un hijo, te lo contó, no sé, como si fuera un pase de posta, no sé, como algo mucho más, muy intenso, ¿no? Sí, fue un momento bastante, sí, muy impresionante, porque yo no tengo muchos recuerdos de ellos leyéndome cuentos infantiles de chico, digamos. No sé por qué, no me acuerdo mucho de eso, ni siquiera me acuerdo. No sé, no es que ahora podría ver un libro y decir, este me lo leían cuando era chico. No sé si ocurría eso o no. Supongo que sí, pero no me acuerdo absolutamente nada de lo que es padres leyendo libro a niño hasta ese momento, digamos, que es como un momento, un momento sí, como un rito de pasaje, porque es una lectura adulta también en un punto, porque es él en su escritorio, no es tipo, no sé, en la cama, antes de dormir, viste, esos momentos como más como, bueno, me lee algo para que me vaya quedando dormido, sino que me llama a su escritorio, que es como un escenario más profesional y de la literatura, me lee a Borges, digamos, claro, como el centro del canon argentino. Es como que te llevó a la cancha por primera vez. Claro, exactamente, sí. Sí, y ese es como, sí, es loco, porque es el primer momento que me acuerdo de mi padre leyéndome algo. Y ya es como un momento medio adulto, es como, es eso, es un rito de pasaje casi te diría de la infancia a la adolescencia. Y sí, se ve que me quedó como muy grabado, lo escribí en mi libro Enterrado y como ocurren muchas cosas con lo que escribo, me doy cuenta mucho después lo que significó la escena, pero bueno, por alguna razón la escribí, ¿viste? En un momento del libro decís, sale como un dique que estalla, incontenible. Mi pregunta es, ¿te alivió escribirlo? Yo creo que sí, siempre hay un alivio. No es que estaba, bueno, cargando una cruz pesadísima y finalmente la apoyé en el suelo, no es que, bueno, no podía vivir, pero creo que hay un alivio. Esta persona, que no puedo dar más información ni hablar más, pero solo voy a retomar brevemente, me dijo, bueno, saliste del closet, ya está tranquilo, saliste del closet, bueno. Y no había pensado ese concepto de salir del closet, que está bueno. No sé, al mismo tiempo... La literatura como un acto terapéutico, digamos. Claro, sí. No es que los libros los pienso solo desde ahí, pero creo que tienen. Siempre no sé, la cosa autobiográfica tiene algo, y más para los que estamos
hiperpsicoanalizados, como ya lo hemos comentado, hay algo también de, bueno, de terminar de poner todo en palabras. Viste que el psicoanálisis, bueno, es finalmente palabras. Esto que decía Lacan de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Bueno, hay algo de poder decir las cosas y poder decirlas de un modo, y volvemos a la frase de Luiselli, como para ir hilando todo hacia el final. Bueno, poder decir las cosas, poder decirlas de un modo muy específico y, si es posible, muy preciso y que revele como un sentido. Bueno, hay algo cuando uno, si lográs como hacer confluir todas esas cosas, ocurre algo con el pasado y con la vida y con la experiencia que, bueno, se queda ahí, digamos, y eso es un muy buen momento. Mira, Mauro, ahí tu libro, más allá de que está muy bien escrito, porque escribís muy bien, ya lo sabemos, para mí tiene un valor mayor. Será que porque uno ya está más grande y ya valora otras cosas, que es un libro muy cálido. Hay mucha cercanía con el lector, y la sensación que tengo, que me ha pasado también con otros, no tanto, pero pasa a veces, es que es un personaje que podés encontrártelo en las calles acá en Buenos Aires, ¿no? Nos quedó pendiente hablar de esa transformación urbana que tanto también vos haces referencia en tus libros. Pero para mí la calidez es algo, como lectora, me parece como muy importante, más allá de cómo está escrito, porque la calidez es muy difícil de transmitir, ¿no? En una novela. Así que, nada, ojalá que lo lean mucho. Hay muchas referencias, hay una década completa, está lleno de música, está lleno de sentimiento, está lleno de contradicciones. Es un libro valiente porque habla de cosas que nos pasaron a todos en algún momento, ¿no? De esa cosa de ir por lo que uno quiere, pero pensar también en lo moral o en lo, no sé, o en la traición. Bueno, es la vida, ¿no? La vida. Esto se llama Abro Libro, así que me gustaría cerrarlo con una frase tuya, de tu libro, o de tu cabeza ahora, o de lo que quieras, pero me gustaría que lo cierres vos. Bueno, en principio gracias por todo lo que dijiste, muy, muy lindo y me gusta. ¿Qué puedo decir para cerrar? Tremendo. Pero bueno, te diría que... ¿qué decir? No sé qué decirte en este momento. ¿Continuará? Podés decir. Eso seguro. Continuará hacia adelante, hacia atrás y sí, ya me doy cuenta como que todos los libros continuarán. No sé hasta cuándo también, ¿no? Me pasa eso de que siempre digo, bueno, ya está, o sea, más o menos ya conté todo. Tipo, ¿cuánto más puedo contar? Pero bueno, finalmente la vida ocurre y van apareciendo nuevas cosas y es como que la literatura va yendo siempre un poquito atrás y va a seguir ocurriendo, y eso espero. Si no, bueno, finalmente terminaré escribiendo alguna novela de ciencia ficción, algún policial. No creo que nunca pase, pero bueno, si eso pasa, ahí sí le podemos llamar novela, todos de acuerdo y todos felices. Bueno, por más luz, cámara y acción. Espectacular. Bueno. Gracias, Mauro. Esto fue Abro Libro. Controles, Leandro Navarro. Arte de tapa, Fidel Esclavo. Podés encontrarnos en Spotify, YouTube y demás plataformas y apoyarlo con un cafecito. Gracias por escuchar y hasta el próximo libro.